Bien, señores, tenemos una invitada que nos va a hablar del nervio trigémino, que es un nervio que a veces fue mal interpretado. Nosotros queremos oír algo histórico, que tiene 100 años. Adelante. Doctora, mentir por el trigémino. Eso surge precisamente porque cuando estaban los Matamoros, aparentemente se puso en boga el intervenir el trigémino. Y se puso en boga porque aparecieron algunos casos y se comenzaron a utilizar algunas técnicas, vamos a decir, invasivas, inyectando el nervio. Pero vamos a seguir la lección suya, vamos como usted nos enseña. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el trigémino? ¿Dónde nace y qué área del cuerpo inerva? Bueno, el nervio trigémino es un nervio facial, un nervio que le decían antes los pares craneanos, porque son dos nervios, que se origina en una porción del tronco cerebral que se llama la protuberancia. Y él sale del cráneo a través de uno de los agujeros del cráneo. Los dos. El nervio trigémino es un nervio mixto que tiene un componente sensitivo, precisamente de ese. ¿Es sensitivo o motor? Sensitivo y motor. Es un nervio mixto. Y él sale a través del cráneo y se distribuye en tres porciones importantes. Sale más o menos a nivel de las orejas para que el público me entienda. Y entonces se divide en tres y por eso se llama trigémino, en una rama superior oftálmica a través del ojo, una rama media o segunda rama del trigémino, que es la rama maxilar superior, y una tercera rama o maxilar inferior, que es en la mandíbula. Y cuando ese nervio llega a ese lugar, ¿realmente es dolor o es parálisis facial lo que produce? No. Si tiene ambas funciones, si es motor y no, porque generalmente el nervio va a depender del por qué y dónde él se afecte. Generalmente cuando hablamos de neuralgia del trigémino estamos hablando definitivamente de la porción sensitiva del trigémino. Cuando hablamos de parálisis facial, hablamos de otro nervio que es el séptimo, que se llama el nervio facial. Que nace un poquito más arriba. ¿Y en el sensitivo qué hace ahí? ¿Da la sensibilidad de la cara? En la sensibilidad de la cara en las porciones que yo le dije. En la parte oftálmica, en la parte mandibular, maxilar y en la parte Cuando dice oftálmica, quiere decir que un problema del trigémino te puede dar dolor en el globo ocular. Exacto, en todo lo que tiene que ver fronto-orbitario, o sea, la frente y el ojo y la órbita, esa distribución. Y la distribución de la segunda rama del trigémino es la maxilar, que es la mejilla. Bien. Y generalmente la segunda rama, o sea la B2, porque es el quinto nervio, es la que más se afecta en la neuralgia del trigémino. ¿Qué es lo que produce el dolor ¿qué hace que el nervio produzca dolor? Vamos a explicar un poquito de la fisiopatología. Hay generalmente, nacemos y las arterias están distribuidas como si fueran carreteras interestatales que tienen un trayecto directo y no están supuestas a tocar el nervio. Entonces hay una arteria que la que más se afecta y sus ramas, que a medida que pasa el tiempo, alrededor de los 40 años, estas arterias ya no son esas carreteras rectas, sino que se tornan sinuosas y comienza a alterar y a rodear el nervio. Se supone que ellas deben ir juntas, la arteria y el nervio, pero sin tocarse jamás.
pero no es la compresión de la arteria al nervio lo que produce el dolor, sino la pulsación de la arteria. O sea que cuando, incluso si la causa es que hay un conflicto entre la arteria y el nervio trigémino, el tratamiento consistiría en aislar la arteria del nervio. Generalmente... ¿Eso se hace quirúrgicamente? Eso es uno de los tratamientos, porque todo va a depender de lo que esté ocasionando la neuralgia del trigémino. Entonces eso es lo que dice la canción, extirparse el trigémino. Sí, pero realmente hay muchas técnicas. El nervio se puede, vamos a decir, aislar, pero el nervio a través de procedimientos de microcirugía y otros procedimientos que hay ahora, que es la radiocirugía con Gamma Knife, también se puede inactivar, que es la palabra que a mí me gustaría utilizar. Doctora Robles, y con todos los avances de la ciencia, ¿un analgésico no resuelve ese problema? No, porque como dice su nombre, es una neuralgia, no es un dolor nociceptivo, no es un dolor del que todo el mundo siente. Precisamente como se define, es un dolor facial, paroxístico, severo, neuropático, porque hay varios tipos de dolor. Está el dolor nociceptivo, que es el que nosotros sentimos normalmente, el dolor neuropático, que es producido por la alteración de un nervio a cualquier nivel, y el dolor de origen central. La neuralgia del trigémino es un típico caso de un dolor neuropático, quiere decir que es el nervio que duele, y lo que provoca son una serie de descargas dolorosas, severas, de corta duración en la cara. La neuralgia del trigémino es un caso típico de lo que es dolor facial. ¿Y por qué? ¿Cómo usted diferencia, usted que ve mucha cefalea, la diferencia de un hemicráneo o dolor de la mitad de la cara, de un dolor de cabeza, de un problema, un dolor del trigémino? Con un interrogatorio y con un examen. Porque, mire, doctor, cuando el paciente te dice, a veces los médicos no nos dedicamos a escuchar o bien a dirigir un interrogatorio. Cuando el paciente te dice, me duele aquí, es dolor facial, me duele la cara, tienes que hacer diagnóstico. Nunca duele los dos lados. Muy raro. Menos de entre un 1 y un 6% puede ser bilateral. Y cuando la neuralgia del trigémino es bilateral, hay que pensar que que puede estar ocurriendo otro tipo de patología, como procesos inmunológicos desmielinizantes, como es la esclerosis. Y no puede ser un proceso en el origen del nervio, allá en Sí, pero es que tiene que ser un proceso que afecte al mismo tiempo los dos orígenes del nervio. A menos, por ejemplo, que tú tengas una lesión vascular del tronco cerebral, de la protuberancia donde nace el nervio, que te den dos infartos al mismo tiempo, es raro, doctor. ¿Y es común ese dolor? La neuralgia del trigémino. Sí. Bueno, vamos a decir que sí, después de los 40 años. Después de los 40 años. Pero si tú tienes un niño o un adolescente que padece de neuralgia del trigémino antes de los 20 años, probablemente tú estás enfrentando un paciente que tenga una enfermedad inmunológica, sí, específicamente la esclerosis múltiple. Doctora, ejemplo, y en el interrogatorio que usted señala que es importante, ¿es episódico o es continuo? El dolor de la neuralgia del trigémino es un dolor, vamos a decir, que te da paroxísticamente, y te pueden dar varios episodios de dolor desencadenados por estímulos tan inverosímiles y tan simples como el viento, cuando te pasa el viento, cuando alguien te toca la mejilla, cuando vas a saludar a alguien, cuando puedes ingerir algún alimento, ya sea frío, ya sea muy caliente. Todos esos pueden ser estímulos que te pueden desencadenar la neuralgia del trigémino. Y si es el latido que a veces desencadena el dolor de la arteria, sí, ¿qué posibilidad hay de que cuando la presión suba un poquito y el latido aumenta, el dolor aparezca? No, es que cuando es el latido no deja de parar, doctor. Y si el latido está
irritando, porque eso es lo que ocurre, el nervio. Lo que uno hace es dar un tratamiento sintomático para el dolor, porque es como una descarga, es como como ocurre en la epilepsia, es como una epilepsia del nervio, es una descarga del nervio, y precisamente en eso consiste el tratamiento. El tratamiento que se usa son los llamados neuromoduladores, que son los medicamentos, el tratamiento médico. No vas a responder con analgésicos simples y ni siquiera con analgésicos como los opioides. Va a responder con tratamiento con antiepilépticos, que son los neuromoduladores, específicamente la carbamazepina, la pregabalina y la gabapentina. Bien. Doctora, pero eso de que la arteria corre paralela al trigémino, entonces un dolor en la cara puede ser un indicador de que se debe referir a una persona a un experto cardiovascular para que determine por qué está pasando eso. Absolutamente. Eso es del neurólogo. Ni siquiera un cardiovascular opera el cerebro, es un neurólogo. Pero es un latido de una arteria que antes no había. No. Pero la arteria, ella late, pero ella no está enferma. Si ella deja de latir, es que normalmente el nervio y la arteria corren paralelos sin tocarse. Usted no es vascular, pero díganos, ¿cuándo se hace sinusal? Es decir, una arteria que es dura y recta, se hace curva y sinuosa. Con el tiempo, doctor, con el tiempo. Se pone vieja. Es con la edad, Doctora, se va poniendo vieja y va perdiendo su elasticidad. Doctora, si usted entiende que ya hemos hablado suficiente de la neuralgia del trigémino, yo quería pedirle que me hable de otra cosa. ¿Ya hablamos del trigémino? No, bueno, yo quería decir que la neuralgia del trigémino es una causa frecuente de dolor facial, pero que cuando damos tratamiento, que el tratamiento puede ser dividido en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, y del tratamiento quirúrgico va a depender si el paciente es joven, si el paciente es viejo y el tipo de condición. Se utilizan mucho las técnicas de Gamma Knife, y cuando estos pacientes no han respondido tanto con tratamiento médico como quirúrgico, entonces no era neuralgia del trigémino, y existen otros tipos de dolores faciales, como está el dolor facial atípico y la hemicrania, que es un dolor facial que solamente responde a la indometacina. O sea, hay pacientes que te dicen, solo me duele la cara, la mitad de la cara, y se llama hemicrania, o sea que hay que hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de dolor facial. Bien. Y que a veces se confunde con algunos procedimientos dentales con muchísima frecuencia, y también a veces procedimientos dentales pueden irritar el nervio y desencadenar las fases de dolor. Doctora, la extrañamos en dos semanas. Díganos qué aprendió y qué desaprendió por allá. Bueno, yo vi por allá. ¿Dónde fue? Yo estuve en el Annual Meeting de la American Academy of Neurology. Este es el congreso oficial de la Academia Americana de Neurología, de la que usted es miembro. El mejor congreso. Yo soy la primera fellow de la American Academy of Neurología en Latinoamérica. La primera sin haberme formado en los Estados Unidos. Bien. Porque allá todo el mundo automáticamente, después que tú reúnes los requisitos, te puedes hacer fellow. Mira, en mi área, lo que yo aprendo es que si una cosa yo pensaba lo mismo hace 2 años, debido a la experiencia acumulada con relación a los últimos tratamientos, ya hoy estamos en el mundo real de los resultados. Pero mire, eso es importante. Cuando uno confirma algo, es decir, va a un congreso y ve que la enfermedad sigue con la misma investigación, que el tratamiento es el mismo y que usted ha hecho las cosas así y que no hay necesidad de cambiar, ya eso es un éxito. Eso es un éxito. Confirmación de una cosa. Exacto. Por ejemplo, en el tratamiento de los anticuerpos monoclonales para la migraña, del cual tenemos una vasta experiencia, y nosotros habíamos dicho en algunos pacientes que
nosotros garantizábamos una mejoría de más de un 60%. Y entonces hay que hacer con este tipo de pacientes que no responde a las últimas terapias de precisión en el dolor de cabeza. O sea, cuando tú le dices a un paciente, esto es lo último, porque es un tratamiento dirigido, inventado precisamente para la migraña. Para la migraña crónica. Carlos tiene una pregunta muy buena, doctor. O sea, pero para la Oiga, para la migraña No, crónica. yo quiero que usted me diga. Si lo que se aprende en un congreso puede desmontar lo que se le enseñó a usted en otro. Sí, pero para eso es que ¿Pasa tú vas. con frecuencia? No, Okay. no, Okay, es que lo que para dijeron eso en es que tal tú vas. Claro, mira, cuando yo iba a la Y academia. en migraña, por ejemplo, En ¿te han migraña, ya le desmontado estoy algo? diciendo. ¿Está todo igual? No, doctor, no está todo igual. No está todo igual. Mire, por ejemplo, nosotros estábamos felices y eufóricos porque habíamos descubierto prácticamente el neuromarcador de la migraña, que es el CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y encontramos... Llévenos suave. No, pero, Llévenos doctor, suave. pero no, si usted me interrumpe, yo no voy a sacarlo del... Vamos para adelante. Esa sustancia es la que produce los ataques de migraña. Entonces, la terapia de precisión fue inventar un anticuerpo que neutralizara ese marcador. Bueno, pues con técnicas muy sofisticadas de biología molecular, se extrajeron esos productos, que incluso aquí hay uno solo hay aquí. Y nosotros dijimos que eso era la última, la panacea para la migraña crónica. Para la migraña crónica. Bueno, ahora, cuando tú tienes ese paciente que va donde ti te dice, ¿y qué? Yo compré este tratamiento sumamente caro todos los meses y yo no he visto el resultado. Entonces, ¿qué le dice eso a los científicos? Que el CGRP no es la vía, pero no es la única vía. Y ahora llegamos a pensar, y habíamos pensado que hay otras vías, pero que la migraña es un problema inmunológico. Que la migraña no es solamente causada por esa alteración de esa sustancia que yo acabo de decir. Y cuando a usted le llevaron ese trabajo, ¿usted no se le ocurrió que cada día más, en las diferentes especialidades, la inmunología está teniendo una preponderancia mayor? Totalmente, porque en esto sí se mostraron unos cambios a nivel de la cubierta del cerebro durante los episodios de migraña, que siempre ocurre, pero de respuesta con marcadores inmunológicos claros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos vamos a dirigir a buscar una terapia de precisión también para ver cómo enfrentamos ese componente. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente que tú lo has, de migraña crónica, estoy hablando, de los pacientes difíciles, que cuando tú sabes que tú no le has podido dar toda la respuesta, es porque esa no es la vía y están ocurriendo mucho más cosas, a menos que el paciente no tenga un sustrato y que tenga un problema psiquiátrico. Doctora, recientemente hemos dicho aquí que medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, cada día tiene más acceso a más áreas, que todo es medio ambiente. Y su amigo y compadre, el doctor Hanna, nos recordó que algunos de nuestros médicos de hoy nunca dieron inmunología en la universidad. Sin embargo, hoy yo creo que se va a crear ya esa especialidad como medio ambiente. Bueno, yo diría que cuando llega ese grupo, o sea, cuando llega, bueno, yo lo voy a confesar aquí. Yo soy de una universidad elitista, de la Universidad Católica Madre y Maestra, que tenía un gran nivel de enseñanza. Pero yo comienzo a estar en contacto con los problemas inmunológicos cuando llego aquí, cuando yo veo a William Hanna, que va a la Ucamaima, ahí es que yo conozco a William Hanna, un congreso de estudiantes de la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que en esa época no era pontificia, hablar de inmunología. Cuando el doctor Hanna llega aquí y el doctor José Horacio Ornes, director del Gautier. Del Gautier, no, y José Horacio era José Horacio, y es una estrella
era una estrella, era un ejemplo de médico, y el doctor Hanna vienen de Estados Unidos, fresquito, y nos comienzan a hablar de los problemas de los trastornos inmunológicos, nos comienzan a hablar del lupus, nos comienzan a hablar de todas esas patologías autoinmunes que nosotros no conocíamos. Pero ahí estaba en pañales, pero yo te estoy hablando a ti antes del año 80, de los años 1980. Sí, pero ya usted me está hablando que en la migraña puede haber un factor inmunológico. Que lo hay, pero que cada día se va desarrollando cada vez más. Lo que pasa, doctor, en esa época todavía se decía... Doctora, ¿y es que genética e inmunología va a ser el 100% de la medicina? No el 100%, pero muy importante, pero muy importante. Pero déjeme decirle, doctor, en esa época que yo le estoy hablando, antes de yo graduarme, se hablaba de que la migraña era de origen vascular. Todavía hay médicos que se graduaron de universidades donde le enseñaron eso, y algunos médicos ya, profesores, que no han cambiado la misma cátedra que dan desde hace 20 años atrás, siguen diciéndole a los pacientes, a los estudiantes de medicina, que la migraña es un trastorno vascular, y la migraña no es un trastorno vascular, la migraña es un trastorno neurovascular y con un componente, ahora se debe decir, inmunológico. Bien. Doctora, síganos hablando de qué otra cosa encontró nuevo. Bueno, me encontré, pero es que yo comienzo a hablar una cosa y la dejo por la mitad, doctor. No, mira, nunca se va a decir todo. Muchas cosas nuevas con relación y terapias ya que no eran tan nuevas, pero, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, lo que nosotros creíamos que iba a ser como ciencia ficción, ya hay tratamientos que ya son, por ejemplo, en estadios avanzados, que ya eso es como el pan nuestro de cada día. O sea, lo que nosotros podríamos tener un poquito más lejos, vemos que son terapias, el pan nuestro de cada día. Pero, por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer, que no es lo mismo ni se parecen. Doctora, hay dos cosas, o cura o detención de la enfermedad. En las dos cosas, ¿qué se ha hecho? En los dos trastornos neurodegenerativos se han aumentado los esfuerzos para buscar algo que detenga el desarrollo de la enfermedad. Exacto, lo primero. Pero no hemos encontrado nada que cure. Pero sí, por ejemplo, el advenimiento de la terapia, lo que se llama terapia de precisión, o sea, que cada tratamiento sea dirigido a la verdadera causa de los problemas. Por eso aquella discusión que tuvimos de cuando se aprobó el primer anticuerpo monoclonal en contra de la sustancia amiloide que provoca la enfermedad de Alzheimer. Monoclonal y amiloide. Doctora, es un tema que va a venir, pero usted dijo una cosa, detener o controlar. Por ejemplo, un Parkinson que esté incipiente, usted logra que se quede así. Pero hay otra cosa que es una hipertensión, que con medicamentos usted la mantiene en niveles. No es lo mismo mantener en niveles normales y controlar una enfermedad que detener otra, ¿verdad que no? Pero no se puede hacer una comparación entre la hipertensión arterial, que de una manera u otra es un factor de riesgo incluso para esas enfermedades, que dos enfermedades que son neurodegenerativas y progresivas. No se puede hacer, hay tipos de comparaciones. ¿Y la de Lou Gehrig, cómo se llama esa? La enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Sí. ¿Es también degenerativa? Es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva del sistema nervioso, sí. Hay tratamientos nuevos y se están ensayando también anticuerpos monoclonales para atacar la parte fisiopatológica que provoca esa enfermedad, el daño que hay de esa enfermedad. Bien. Doctora, preparemos anticuerpos monoclonales para un programa. Es que usted no lo soporta eso. Cada vez que yo hablo de migraña y siempre estoy hablando como el paleolítico. Cada vez pasamos la vida entera en lo mismo, tenemos que decir a la gente. Usted sabe la cantidad de peticiones que nosotros tenemos. Dile que hable de aquello, bien. Es que usted no me deja. Mire, doctor, cuando yo voy a hablar de migraña crónica, yo tengo que hablar de dos cosas que son el único tratamiento,
Y cuando llegamos a los anticuerpos monoclonales, usted Yo le lo que le digo a abruma, los pacientes. él se pone mal, pero cree que la esto no es gente va a cambiar esto el no es una canal cátedra, y no esto me es si deja a usted hablar. le duele la cabeza, vaya donde la doctora. Y ya, yo pues no le podemos decir, va a darle una cátedra universitaria. Pero oiga, ¿qué pasa, doctor? Por ejemplo, Y que no hay me pacientes deja. que quizás lo han llamado a usted ya porque han llamado a otro Le vamos a comunicador. poner un podium para que usted diserte. Me funciona eso. Doctora, gracias. El miércoles que viene la doctora viene con monoclonales.